¿Ya la hicieron? ¿Ya practicaron? Sí, profe, yo. A ver, amigo, dime qué duda, qué problema. En el primer capítulo, Ajá. en el 25. 3 rescatistas tiran horizontalmente de una red de seguridad para mantenerla tensa. Uno tira hacia el norte con una fuerza de 270 newtons. El segundo tira en una dirección de 30 al sur del oeste con una fuerza de 250 newtons y dice en qué dirección y con qué fuerza deberá tirar el tercero para mantenerla estacionaria la red. ¿Cuál es la duda? Profe, Sí. yo tengo una duda aún de cómo, no, sigo sin entender cómo localizar cuál es el sur ¿Cuál? oeste, al sur del oeste. A ver, ¿esa es tu duda? Bueno, no sé si sea la duda del que lo propuso, pero esa es mi duda. Tiene, a ver, vuelve, te oí cortado. ¿Cuál es bien la duda? ¿Cómo localizar qué? Es que yo no propuse esta duda, pero en ese problema yo tengo la duda de cómo saber localizar las direcciones. Ajá. Entonces no sé correctamente cuál sería el sur oeste al sur del oeste. Aún se me dificulta mucho eso. A ver, déjame conectarme con la tableta rápido, porque si no, no me van a entender. A Gracias, ver. profe. Ahí sí me escuchan. Sí, profe. Profe. Bueno, eso es relativamente fácil, compañeros. Vean, vamos a ver. Dice, acuérdense, tenemos, ay, tenemos el norte, el sur, el este y el oeste, ¿sale? Esos son los puntos cardinales que conocemos. Ahí, por ejemplo, en el problema 25, dice que una segunda fuerza tira en dirección 30 grados al sur del oeste. O sea, ¿qué quiere decir? Que ustedes están en el oeste, aquí, y van a caminar hacia el sur, hacia acá, y van a caminar 30 grados. ¿Qué quiere decir? Que aquí este ángulo es de 30 grados. 30 grados al sur del oeste. Ustedes están en el oeste y van a caminar al sur.
¿Se entiende o no? Sí, profe. Si me dijeran, hay otra fuerza que dice 26 grados del este al sur, 26 grados del este al sur. Entonces, ¿qué quiere decir? Ustedes están en el este y van a caminar hacia el sur. Entonces, de ahí hay 26 grados. O pueden decirle 15 grados del sur al este. 15 grados del sur al este. Entonces, lo otro sería aquí. Estoy aquí en el sur y voy a caminar hacia allá 15 grados. 15 grados al sur, del sur al este. Tienen que ubicar bien lo que dice la palabrita del a dónde van. ¿Sí me explico? Al sur del este. Al este del norte. No tiene mayor complejidad eso. No sé si ya quedó claro cómo ubicarlos. Sí, profe, ya. ¿Qué otra duda tienen? ¿Qué otra duda tienen, compañeros? ¿Ya no hay dudas? Yo, profesor, pero nada más es para aclarar. Uno de los últimos problemas que son de la última hoja el problema 9. ¿De la última hoja? Sí. Ahí como tal, ahí me está diciendo que hay dos fuerzas, pero hay una fuerza que está de 30 grados bueno, sí, de 30 grados. Ahí esa fuerza la tomaría como una componente, ¿no? O sea, acuérdate, dice, considere una barcaza jalada por dos remolques como se muestra en la figura. La tracción del primer remolque es de 2.5 por 10 a la 5 a 30 grados a la izquierda. Y la tracción del segundo remolcador es de 1 por 10 a la 5 a 15 grados a la derecha. ¿Cuál es el trabajo realizado por cada remolcador si la barcaza se mueve 100 metros hacia adelante? ¿Cuál es el trabajo total en el sistema? Acuérdate, esas dos fuerzas están en esas direcciones, pero para que hagan trabajo cada fuerza, ¿cómo debe ser con respecto al desplazamiento de la barcaza? ¿Cómo debe ser cada fuerza con respecto al desplazamiento de la barcaza para que haga trabajo? Paralela. Paralelo, entonces necesariamente tú tienes que descomponer esas dos fuerzas. La primera, 2.5 por 10 a la 5 por el coseno de 30 y la otra 1 por 10 a la 5 por el coseno de 15. Esas dos fuerzas van a hacer un trabajo positivo. Y la suma de esos dos trabajos es tu trabajo total. Ok. Sí, está bien. No, bueno, a mí me faltó nada más hacer el trabajo total, que sería sumarlo, pero ok. Sí, sí, sí. Sí. Y además son positivos, entonces te va a dejar un trabajo positivo. Porque aquí no te está haciendo referencia si hay fricción, no hay fricción, o si hay otra fuerza que está empujando la barcaza. Realmente nada más es la suma de los dos trabajos, de las dos componentes sobre el eje X de cada fuerza. Ok, profe. ¿Vale? ¿Qué otra Una duda? pregunta, profe. ¿Qué otra duda? Sí. Ahí, por ejemplo, en ese problema que dijo, si hubiera una fuerza de fricción, ahí entonces el trabajo total sería cero, Dependiendo, hacia dónde vaya la no, fricción. ¿de qué va a depender si la barcaza sufre una aceleración? Si no sufre aceleración y el movimiento es constante, el trabajo total va a ser cero. Es lo que les dije. El trabajo total va a ser cero cuando el movimiento es constante, porque la suma de los dos trabajos de las fuerzas va a ser igual al trabajo que hace la fuerza de fricción, pero en este caso negativo. Pero si te dijera que estas fuerzas generan una aceleración, entonces hay que ver qué tipo de trabajo es el que se va a realizar. Para que haya una aceleración, el trabajo de estas dos fuerzas debe ser mayor que el trabajo de la fuerza de fricción. ¿Sí me explico? Ok, Para que sí. exista aceleración. Para que exista aceleración.
Entonces, si no existe aceleración, la velocidad es constante, ahí sí aplicaría lo que dijo usted, ¿no? De El trabajo total es cero, pero trabajo mientras total. exista fuerza de fricción, Ah, ok. ¿sí? Sí, sí, sí. Si Gracias. el movimiento es constante y existe fuerza de fricción, el trabajo total en cualquier sistema va a ser cero, Va a ser cero. Ok. ¿sale? Sí, gracias. Órale. ¿Qué otra duda? ¿Qué otra duda, compañeros? ¿Listo? Ya hicieron el problema 35, que ese sí está bien, bien laborioso. ¿O no lo hicieron? Bueno, ese yo no lo chequé, profe. Ese, la verdad, no es que esté difícil, está bien laborioso porque nos va a quedar una mega ecuación sota. ¿Sale? Ahí la bronca es hacer bien el álgebra, porque si nos falla el álgebra, pues ya se amoló el asunto. Pero realmente ese problema también 35 se resuelve con los pasos que les dije. Identificar las fuerzas, aplicar nuestros diagramas de cuerpo libre, aplicar las condiciones de equilibrio, establecer las ecuaciones y resolver el sistema de ecuaciones. Ese es el procedimiento. ¿Sale? Pero aquí el gran detalle es que hay una tensión a un cierto ángulo que también lo debemos considerar. Esa es la única diferencia. ¿Sale? Pero sí es un problema, no va a venir así en el examen, la verdad es que van a estar más tranquilitos los problemas del examen, pero sí es un problema aquí talachudo. No complicado en la interpretación y en el análisis, sino en la solución de los sistemas de ecuaciones. Ahí es donde se hace pesado, porque es mucha álgebra. ¿Sale? ¿Qué pasó? Bueno, ¿me podría recordar cómo se llama el procedimiento que nosotros hicimos cuando queríamos buscar variables? Cuando agarrábamos, por ejemplo, dos ecuaciones y a una de ellas le cambiábamos el signo. Reducción. ¿Reducción así se llama? Uh-huh. Ok. Sí, pero reducción puede ser sumando, porque a lo mejor tú ya tienes las dos ecuaciones, una con positivo y otra con negativo, pues ya no le tienes que cambiar nada, las sumas. Y a lo mejor tienes otro ejemplo que tienes dos ecuaciones, pero las dos son positivas, entonces le tienes que cambiar el signo a una y hacer la suma. ¿Sí me explico? O puedes dividir las ecuaciones, puedes dividir la ecuación 1 entre la ecuación 2. Y también ese es el método de reducción. A eso se le llama. Ok. Gracias, profe. Órale. Oiga, profe. Onda. Bueno, es que, hablando del examen, ¿cuándo va a ser? Mañana. Bueno, es que, le queríamos pedir que si nos puede dar un día más para estudiar, o sea, que el examen lo podamos recorrer al jueves. No puede ser eso, compañeros. ¿Por qué? Porque haciéndolo yo mañana, yo nada más tengo el jueves para calificarlos, porque el viernes tengo que subir calificaciones. Entonces, si lo hacen el jueves, no me va a dar tiempo subir calificaciones, compañeros. ¿Sí me explico? Ese es el gran detalle. Yo por eso les avisé desde la semana pasada. El miércoles es el examen. ¿Sale? ¿Para qué? Para que el jueves me den chance de calificarlos. Y recuerden, no son el único. Si tuvieran nada más ustedes, pues órale va, les doy chance el jueves. Sí, les doy chance el jueves. Pero tengo 4 grupos por calificar, compañeros. Estoy hablando de más o menos 120 alumnos. Entonces, créanme que me ponen en aprietos. Entonces, ese jueves para mí es pesado. Aunque no nos veamos, yo voy a estar en friega calificando exámenes. Entonces, por esa razón, no puedo cambiarle la fecha. El viernes yo ya tengo que subir una calificación al SAES. ¿Sale? Entonces, el examen es mañana a la hora de clase, a las 2:30. Ya les comenté, no va a venir tan complicado, pero sí tienen que tener el conocimiento básico. Cuándo una fuerza hace trabajo, qué tipo de trabajo hace una fuerza, qué trabajo hace la fuerza de fricción, qué tipo de trabajo hace la fuerza de un resorte, cuándo
cuándo el trabajo total en un sistema es cero, cuándo no es cero el trabajo total en un sistema. Todo ahorita lo que me acaban de preguntar, esos son los conceptos básicos que deben saber. ¿Qué tipo de trabajo hace la fuerza de gravedad? Dependiendo el movimiento que tenga el objeto. Oiga, profe, ¿Qué pasó? ¿no sería posible que nos dé un poquito más de tiempo entre preguntas para responder? Como que más de tiempo. Ajá, ya ve que nos da un tiempo establecido para cada pregunta, como 7, 15 minutos. No, Nos da pues un ahora poco más. más o menos cada pregunta va a tener alrededor de 10 minutos. Van a ser 3 problemas. Ah, ok, profe. 3 problemas y más o menos les voy a dar 10 minutos. Y les digo, no van a venir tan complicados. O sea, la verdad, si estudiaron, hicieron la tarea, no deberían de tener problema en resolver esos 3 problemas del examen. Les digo, ni siquiera van a venir así como este 35 que les digo que está bien pesado. No, así no va a venir. Hay problemas que si realmente lo saben resolver, en 3 minutos lo hacen. Y ya se acabó el problema. Pero si no identifican las fuerzas, no saben cuándo es un trabajo positivo, cuándo es un trabajo negativo, pues ahí sí no les puedo apoyar porque pues esos son conceptos básicos, esa es la teoría que deben saber. ¿Son idénticos a los que vimos en clase, profesor? Pues no son idénticos, no te puedo decir que te voy a poner el mismo problema, pero muy parecidos, Ah, ok. muy parecidos, Ok, profe. Profe, ¿vale? profe, yo tengo duda en el 25. Pero 25 ¿de cuál? El primer 25. El 25, pues el de los rescatistas, ¿qué duda? Mi duda es que se supone que son tres fuerzas, ¿no? Uh-huh. La tensión 1, que es de 270 grados hacia el norte. Uh-huh. La tensión 2, que sería al sur del oeste, hacia abajo, Uh-huh. sería de 240 newtons. Uh-huh. Y la F3, que sería la fuerza desconocida con dirección desconocida. Ajá. Con esas 3 ya tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre, ¿no? Exactamente. Entonces, en f de x, bueno, en la sumatoria de fuerzas en x, Uh-huh. tendríamos que F3 por su dirección menos la fuerza 2 por el coseno del ángulo, por el seno del ángulo. Estoy haciendo el dibujo, ¿sí lo están viendo? Sí, profe. Esa es la primera fuerza, ¿no? Y la otra te dice que es 30 grados del oeste al sur. Entonces la otra viene aquí, sí, más o menos. Esta vale 240 newtons. Ajá, con 30 grados, ¿no? Sí, aquí son los 30 grados. Sí. ¿Sale? Entonces, ya lo único que tienes que hacer es tus sumatorias. Acuérdate, vas a descomponer la de 270 no la tienes que descomponer porque está sobre No, el eso eje. solo se queda en Y, ¿no? Exactamente. Y la única que vas a descomponer es esta. La vas a descomponer en el eje X, que va a ser, le voy a poner que este es F2 y esta es F1. Sí. Entonces va a ser F2 por el coseno de 30 grados. Y la otra es esta. Y esta es F2 por el seno de 30 grados. ¿Sale? ¿Así estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí sí le entiendes? Sí, hasta ahí sí le llegué. Sale. Entonces, ahora lo único que te falta es hacer tus condiciones de equilibrio para sacar a quién, a la fuerza que te falta. Y tú sabes ahí, por ejemplo, ¿qué condición de equilibrio vamos a hacer? ¿Cuántas fuerzas en X están? Tú que vas a poner sumatoria de fuerzas en X. ¿A quién vas a poner? La 2, En X. la fuerza 2, coseno de 30 grados, y Ajá. F3. Y la fuerza 3, ¿no? Exactamente. Y tú vas a poner, necesariamente F3 tiene que ser positiva. Sí. Menos F2 coseno de 30 grados. ¿Eso a qué es igual? ¿A qué va a ser igual? No. ¿A qué va a ser igual?
¿A qué Ah, lo- la F3, a la F3. No, F3 es menos F2 coseno de 30, ¿qué es igual? A F3. No, F3, ahí dice F3 menos F2 coseno de 30, ¿a qué es Debería igual? de ser 0. Ah, a Cero. cero, perdón. Cero. A 0. Sí, a 0, perdón. Por tanto, F3 es igual a F2 coseno de 30. Listo. Ya sacaste ese F3. La componente de F3 ¿en qué? En X. Ajá. Ese es F3 en X. ¿Sale? De mi duda ahí era que pensé que F3 se le ponía el coseno de un ángulo que desconocemos también. No. Primero sacas las componentes. Así. Ahí te está diciendo que F3 va a ser igual a F2 coseno de 30. Y ya con eso calculas. Y la Ok. otra, sumatoria de fuerzas en Y, primero dices, está F1 positiva. Y luego menos F2 por el seno de 30 grados. ¿Sale? Menos F3. Ahí no sabemos, no importa lo que tú pongas. El signo, imagínate que, bueno, como tú dices, menos F3, porque tú estás considerando que F3 va hacia abajo. Ajá. Vamos a ver. No importa el signo, F3 en Y. Esto es igual a 0. ¿Qué me está diciendo? Que por tanto, F3 en Y va a ser igual a ¿quién? A F2 el seno de 30 más F1. ¿Ya Menos. está? ¿No? Sí. Menos, tienes toda la razón. Menos F1. Listo. Ya tienes. Y ya que conoces este valor de F3 en Y F, ¿cómo le sacas la dirección? Aplicas tangente a la menos 1 ¿de quién? De F3 en Y entre F2 en X, F3 en X. Esto es teta, el ángulo de F3, teta 3, por así decirlo, si lo quieres considerar. Sacas eso y obtienes el ángulo de esa fuerza que te falta. Oh, ya. Pero primero tienes que sacar los valores de las fuerzas. Y ya con Sí. los valores haces el arco tangente de eso. Y ya te va a dar la dirección. Profe, Si es que yo agarraba F3 con sus componentes, con el seno y el coseno. Entonces, por eso me daba un sistema de ecuaciones raro. No, es que F3 tú todavía no sabes para dónde va. Tú nomás Sí. vas a poner F3 en X y F2, F3 en Y. ¿Sí me explico? Sí. Y sin descomponerla. Entonces, ya la estás descomponiendo, o sea, al momento de que sacas las sumatorias en X y en Y, ya se está descomponiendo esa fuerza. ¿Sí me explico? Sí, Y ya sí. tienes el valor, y ya con los dos valores, para sacarle la dirección de la fuerza, es tangente de esto. Y si yo te pido la magnitud de F3, ¿qué tienes que hacer? Porque yo quiero saber cuánto vale. Porque lo que tienes acá arriba es la componente en Y y la componente en X. ¿Qué tienes que hacer para sacar la magnitud de F3? Pitágoras. Pitagorazo. Vas a poner F3 en X al cuadrado más F3 en Y al cuadrado. Y todo eso su raíz. Y ya con eso sacas la magnitud. Y ahora sí ya me puedes decir, F3 vale 180 newtons, 5 grados. Imagínate. Es que ya no me acuerdo bien. ¿Cuál es la solución de este problema? Ustedes la tienen ahí. profe, una pregunta. ¿Qué onda? Ahí F3Y, la componente de F3 de Y, ¿puede ser cualquier signo, así como le puso ahí menos, o puede ser más? Es que solito me va a dar el resultado. Tú puedes haber pensado que era menos. No Ajá. importa. A lo mejor va a ser más, pero el resultado te lo va a marcar. ¿Qué quiere decir? Si en este valor, un ejemplo, me diera que F3 en Y es igual al hacer la operación y todo, me dice que menos 110, 120 newtons, ¿qué me está diciendo? Que
en vez de restar, tendría que haber sumado. Porque no puede ir F3Y a la izquierda. ¿O no me explico? Sí, profe. O sea que el signo le está diciendo a uno si tomó uno la decisión correcta, que fue negativo o positivo, ¿no? Exactamente, ¿sí me explico? Aquí yo lo tomé negativo primero, mira, le puse el negativo. Y luego me dice, sale negativo, menos 120 newtons. Ah, espérate, entonces no puede ir hacia la izquierda, iba a la derecha, pero en magnitud está correcto. En vez de menos, ahí era un más. ¿Sí Ok, o sea, no afecta porque nomás la magnitud de lo que lo está tomando, ¿no? Exactamente, lo que me interesa es la magnitud. Y el signo, lo único que me dice, la tomaste es correcta, si va a la izquierda. Si te sale positiva, entonces sí va a la izquierda. Pero si te sale negativa, entonces no va a la izquierda, te equivocaste, va a la derecha, va sumando. Ok, ¿Sale? sí. Listo. ¿Qué datos tienen de solución de esto? Ya no me acuerdo, a ver, déjenme ver si puedo. FR es 155. igual a 256 newtons. O sea, esto me tendría que dar 256 newtons. ¿A qué ángulo? 305.8 grados. 305.8 grados. ¿Qué quiere decir? Fíjense, 305.8, Es iba 305. hacia abajo, ¿no? Está en Entonces, el cuarto cuadrante. exactamente, esta fuerza va así más o menos. ¿Sí me explico? Este es F3. Entonces, fíjense. Entonces, está bien el valor que como la pusimos negativa. Porque F3 ya. sí va hacia abajo. ¿Sale? Ahí sí está bien. Negativo. ¿Sale? Sí, profe. ¿Qué otra duda? ¿Ya no tienen dudas de esto? Yo por ahorita no, profe. De este no. Sale. Pues ya de otro problema, de otra parte de la tarea, ¿no? ¿No hay dudas? Sí, profesor. De el 9 de la segunda parte. El 9 de la segunda parte, a ver. 9. Un beisbolista que corre 4.5 metros comienza a deslizarse con su cuerpo tirado al suelo a 2.8 metros del home. El coeficiente de fricción cinética entre el uniforme del jugador y el piso es de 0.3. Llega al home. En caso afirmativo, ¿cuál es su rapidez al llegar al home? ¿Cuál es tu duda, compañero? Es que no supe cómo realizar el diagrama de cuerpo libre. Primero, ¿existe fricción, compañero, o no? Sí. Sale. Entonces, vas a poner tu diagrama así en este sentido. Y, X. ¿Qué fuerzas están actuando, compañero? Cuando se barre o se echa de panza el beisbolista. ¿Qué fuerzas actúan? La fuerza de fricción hacia la izquierda. O sea, imagínate que para allá se mueve el beisbolista, entonces la fuerza de fricción es aquí. Aquí hay una FK. Luego, ¿qué otra fuerza hay? El beisbolista a la derecha. ¿Beisbolista a la derecha? ¿Cuál beisbolista a la derecha, cuate? Sí. Eso del beisbolista, ¿no? Bueno, sí, el pecho del beisbolista, sí. ¿Cuál fuerza, cuate? A la derecha. ¿Alguien lo está empujando o qué? No, hacia abajo. El peso siempre es hacia abajo, cuate. El peso del beisbolista, punto importante. El peso hacia dónde se dirige siempre. Hacia abajo. Abajo. Hacia abajo. Ahí está. W. ¿Cuál otra fuerza hay?
La normal hacia arriba. La normal. La normal, exacto, la normal, Fn. ¿Cuál otra? La aceleración. No, la aceleración no es una fuerza, compañero. Nada más entonces, es que es... Nada más, esas tres. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a decir? Ah, entonces ahora, sumatoria de fuerzas en X. ¿Quién está en X? Menos Fk es igual a la masa por la aceleración. Sí. Nada más. Y entonces, tú dices que el movimiento va hacia allá. ¿Hacia dónde? ¿Qué tipo de aceleración? ¿Qué signo le voy a poner a la aceleración? Positiva. Positiva. Ya se quedó ahí, ya está. Luego, sumatoria de fuerzas en Y. Fn menos W es igual a 0. Por tanto, Fn es igual a W. Yo sé que Fk es igual a Fn por muK. Por tanto, Fk es igual a W. ¿Cuánto pesa el beisbolista? Fíjense. El 26. beisbolista corre 4.5 a 4.5. Comienza a deslizarse con su cuerpo tirado al suelo. 2 puntos. El coeficiente de fricción entre el jugador y el piso es de tal. El beisbolista llega al home. ¿Tenemos el peso del beisbolista? No, No, No. Vamos. Entonces, vamos a considerar que entonces Fk es igual a la masa por la gravedad por muK. Lo que pesa el beisbolista. El peso del beisbolista es su masa por la gravedad. ¿Sí o no? sí, Sí. Dale. Entonces, si esta Fk la reemplazo aquí, ¿qué voy a tener? Menos masa por gravedad por muK es igual a la masa por la aceleración. ¿La masa de quién? ¿Quién es esta masa? del beisbolista. Exacto. ¿Y quién es esta masa? Igual. igual del beisbolista. ¿Qué le va a pasar? Se restan. ¿Se restan? No, se suman. ¿Se suman? La va a pasar Se dividiendo eliminan. y se va a eliminar. Se eliminan. Entonces no necesito la masa del Se beisbolista. anulan. Se anulan. Y entonces, ¿qué me queda? Que es menos G por muK es igual a la aceleración. ¿Sale? Entonces, menos 9.81 metros sobre segundo al cuadrado por muK, que me está diciendo 0.30, es igual a la aceleración. ¿Cuánto es eso? Menos 2.943. Menos 2.943. Listo. Metros sobre segundo al cuadrado. Este es el valor de la desaceleración. ¿Por qué? ¿Por qué se va desacelerando? Porque hay una fuerza de fricción. Entonces, fíjense, ustedes tienen una velocidad inicial de 4.5 metros sobre segundo. ¿Cuál es la velocidad final? Que va a tener el beisbolista. No lo sabemos, pero Bueno, imagínate, va a ser 0 cuando se detenga de derraparse, ¿no? Va a ser Bueno. 0. Sí. ¿Sale? Entonces, y aparte tienen que la distancia X es igual a 2.8 metros. Entonces, si tienes la distancia y tienes la aceleración, ¿cómo puedes calcular la velocidad final del beisbolista? ¿Con qué formulita? De cinemática de las 4. ¿Con qué fórmula pueden calcular la velocidad final cuando ha recorrido 2.8 metros? Con la cuarta. Con la 4. La 4. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado. Aquí ya va a ser menos porque es la aceleración. Menos 2 veces la aceleración por la distancia. Por tanto, velocidad final es igual a la raíz de ¿quién? Velocidad inicial que vale 4.5 metros sobre segundo al cuadrado menos 2 por 2.943 metros sobre segundo cuadrado por 2.8 metros. ¿Cuánto es eso?
Me dio 1.9. 1.9. Ay. ¿Qué hice? 1.9 metros sobre segundo. ¿Qué significa? ¿Qué interpretan? ¿Llega o no llega al home? ¿Llega o no llega? Al home? Sí llega. Llega porque cuando llega al home lleva una velocidad todavía de 1.9 metros sobre segundo. ¿Sale? Entonces sí va a llegar al home. Si aquí me diera una velocidad de menos algo o de 0, bueno, con 0 todavía llegaría al home, pero si me saliera negativa, ahí ese valor, compañeros, entonces no llegaría al home. ¿Sí me explico? Le faltó velocidad, ¿no, profe? Le faltaría velocidad, exactamente. Pero como si llega al home con una velocidad de 1.9, entonces cuando recorre 2.8 metros, que es la distancia que le falta para el home, sí va a llegar al home con ese coeficiente de fricción. ¿Sale? Sí, profe. Entonces, Sí, profe. ¿Qué onda? profe, ¿Qué pasó? Sí, dime. A ver quién me está haciendo preguntas que ya no lo oigo. Pues ya se fue, ya no lo oigo. profe, ¿Qué onda? ese signo menos que le puso al de -2 de la aceleración está contemplado por el menos de arriba, ¿verdad? Por el de menos 9.81, ¿no? Ah, ya, sí. Porque Ahí fue donde lo FK es contempló, ¿verdad? negativa. Ese menos. ¿Por qué FK es negativa? Ok. Por esa razón. Ok. Y otra duda, profe. ¿Le puso usted arriba en la fórmula que F de K, la fricción cinética, es igual a la fuerza normal? Por muca. Y ahí lo sustituyó por la masa, por la aceleración, por el peso, ¿verdad? Porque, ajá. El peso es masa. Y lo sustituyó por el peso, ¿verdad? Ahí en la fuerza normal. Exactamente. O sea, fuerza normal es igual al peso, pero tú sabes que el peso es masa por gravedad. Ok. Muy bien, gracias, profe. Por eso eliminé las masas. Sí. ¿Sale? Sí, profe, gracias. Órale, pues. Bueno, jóvenes, ya nos queda menos de un minuto, entonces nos vemos mañana en el examen, ¿sale?